Ok. Este capítulo describe la caída de Babilonia y también describe la promesa de la restauración del pueblo de Dios. Así es de que vamos a leer los 3 primeros versículos del capítulo de Jeremías 50. Jeremías 50. ¿Listos? Ya necesito cantar más seguido, ¿verdad? Porque me da raspera de ya, no tengo práctica. Bien. Nomás canté 4 y ya me quedé ronco. Palabra que habló el Señor en contra de Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por manos de Jeremías, profeta. Denunciad en los gentiles y haced saber, levantar también bandera, publicad y no encubráis, decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, confundidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos, porque subió contra ella gente del Aquilón, la cual podrá su tierra en asolamiento, y no habrá quien en ella more, ni hombre ni animal, se movieron, se fueron. Señor, gracias por esta porción. Te pedimos que nos ayudes a interpretarla, Señor, pero sobre todo a ponerla en nuestro corazón, Señor, y que seamos ministrados a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Como te decía, es un capítulo realmente muy histórico y también tiene que ver geográfico. Entonces, seguimos. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo las profecías en contra de las naciones? Ajá. Y se pide a Jeremías que haga un anuncio a diferentes pueblos y naciones acerca del futuro de Babilonia. ¿Okay? Babilonia es el imperio que está dominando, es quien va arrasando con todos, están muy seguros de su fortaleza, nadie se imagina que Babilonia podría caer, pero ahora viene un anuncio del profeta Jeremías a las naciones aledañas, obviamente, o a las naciones que estaban viendo lo que sucedía, a las naciones ya conquistadas por Babilonia también, les está hablando a ellos acerca de lo que va a pasar con Babilonia según los planes de Dios. Y se mencionan 2 de sus principales deidades, que ya las vimos, ¿verdad? Que es Bel y el otro es Merodac. Son dioses que creían los babilonios. Habla de los caldeos y Babilonia. Los caldeos es toda la región donde ellos vivían y Babilonia es la gran ciudad, el centro. Entonces, se mencionan a estas 2 deidades y dice Dios que estos 2 ídolos o dioses falsos de los babilonios van a ser quebrados, porque ahí mismo lo asegura que solamente son ¿qué? Esculturas. No hay más, son esculturas. Todo lo que podemos ver como deidad y que podemos tocar son esculturas. Al Dios verdadero no lo puedes ver, no lo puedes tocar, lo puedes sentir tal vez, ¿verdad? Y puedes sentir su presencia, pero no es una escultura. Entonces estas son esculturas en las cuales los babilonios confiaban y Dios dice que van a quedar destruidos porque no tienen ningún poder, solamente son esculturas. El poder que tenía Babilonia, ahora, todo lo que había hecho Babilonia era porque ¿quién se le había dado ese poder? Jehová, el Dios de los cielos, es el que estaba usando a Babilonia para castigar en primera instancia a su pueblo, para hacerlos volver al redil, y después a todas las naciones involucradas también. Y después menciona un ejército, y menciona a un ejército que también viene del norte. Este ejército viene ahora contra los babilonios, y esto es algo asombroso porque todos pensarían, ¿quién puede derrotar a los babilonios? No había nadie que se les parara enfrente. Era el imperio que dominaba, pero Dios estaba levantando a otra nación a la que le iba a dar poder. ¿Y sabes quiénes son estos? A ver, ¿quiénes ya saben historia? Son los medos persas, ¿ok? Hacen una alianza, los medos persas, y ellos van a ir y van a empezar, ahora ellos se van a hacer los conquistadores. Primero van a tirar a Babilonia, pero Dios estaba usando hasta ahí a Babilonia y ahora comienza a preparar a los persas para entrar en acción. Y luego dice el verso 4, acompáñame ahí, 4 y 5, en aquellos días y en aquel tiempo, dice el Señor, vendrán los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente e irán andando y llorando y buscarán al Señor su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntaos al Señor con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido. Ok, entonces
Otra vez volvemos a lo mismo, en aquellos días. ¿Cuáles días? Como ya hemos visto, muchos casos de la profecía tienen un alcance a corto plazo y a largo plazo. El alcance a corto plazo es cuando ellos iban a salir de Babilonia, ¿ok? Y el alcance a largo plazo es la restauración del pueblo de Dios. Obvio está hablando del regreso de los cautivos y de la restauración final del pueblo de Dios. Pero dice, mira cómo van a regresar ellos cuando salgan de Babilonia, cuando Babilonia caiga ante los persas, y los persas después les dan la liberación, ¿se acuerdan? En el libro de Esdras está la liberación al pueblo de Dios, el rey Ciro, el Espíritu de Dios está sobre él, y dice, ¿sabes qué? Ya es tiempo de que estos se vayan, y los mandan de regreso, y les dan recursos para que comiencen una vez más, pero hay un arrepentimiento muy profundo, porque ellos van de camino a casa, no van muy contentos, ¿verdad? Aunque ya están libres, no van contentos. ¿Cómo van? Los hijos andarán llorando, buscando a Jehová su Dios. Yo veo aquí un camino de regreso a casa que está hablando de un arrepentimiento profundo, de un quebrantamiento muy profundo de esta gente que estuvo muchos años en cautiverio. Y ahora que son libres, lo primero que hacen es, pues sí, salir en camino hacia la tierra que Dios les había heredado de regreso, pero hay un quebrantamiento en su corazón. Pero también esto podría mostrar un corazón agradecido porque ya terminó el cautiverio, por la liberación de Dios. Entonces, cuando esto suceda, a largo plazo y a corto plazo dice que ellos iban a recordar el pacto eterno que Dios había hecho con ellos. Y esto era algo que ellos nunca debían haber olvidado, cuando Dios hizo un pacto con su pueblo, hizo un pacto eterno con ellos. Pero ellos divagaron, se olvidaron, comenzaron a caer en idolatría, a caer en abuso, a caer en muchísimas cosas, y entonces se olvidaron del pacto que tenían con Dios, que es eterno. ¿Y qué pasó? Pues lo que pasó fue que tuvieron su consecuencia. Pero ahora Dios les está asegurando que van a regresar. En esta profecía que está hablando Jeremías a las naciones, dice, Babilonia va a caer y el pueblo va a regresar. Dice, van a regresar con mucho quebrantamiento. Entonces, tanto el juicio sobre Babilonia como el juicio de restauración de Israel, que aquí se profetizan, tienen un cumplimiento próximo, pero también van a tener un cumplimiento al final de los tiempos, porque también va a haber una caída de Babilonia al final de los tiempos. En Apocalipsis 18, 17 y 18 habla de esa caída. Y luego fíjate el verso 6 y 7 lo que dice del pueblo de Dios. Ovejas perdidas fueron para mi pueblo, sus pastores, ¿quiénes? Sus pastores las hicieron errar. Por los montes se descarriaron, anduvieron de monte en collado, se olvidaron de sus majadas. Todo lo que hallaban lo comían, y decían sus enemigos, no somos culpables porque ellos pecaron contra el Señor, morada de justicia, Señor, esperanza de sus padres. Ok, ¿qué pasó aquí? El pueblo de Dios, ¿por qué se olvidó? ¿Por qué Dios las ve como ovejas perdidas? Se perdieron, pero ¿a causa de qué se perdieron? Del descarrío. Se descarriaron. ¿Pero quién permitió que se descarriaran? Sus pastores. ¿Y quiénes son esos pastores de Israel? Ustedes díganme, porque no está hablando de pastores de iglesia, ¿verdad? Sus gobernantes, ¿sí? Está hablando de sus gobernantes, de sus reyes, de sus príncipes y de sus sacerdotes también, de alguna manera. Porque esos eran los encargados de pastorear a las naciones. Ya leímos en Jeremías cuando dijo, ¡ay, de los pastores que abusan, ¿verdad?, de las ovejas! ¿De quién está hablando? Porque eso le gusta mucho aplicárselo a los pastores de las iglesias. Una vez uno vino y me dijo, ¿sabes cuál es mi versículo favorito? ¿Cuál? ¡Ay, de aquel pastor que...! Yo dije, váyase a su casa. Órale, no está hablando de eso. Está hablando de los que dirigían al pueblo de Israel, ¿ok? Los líderes religiosos, el rey y los príncipes. Porque el rey, ¿qué era lo que hacía el rey? ¿Qué hicieron casi todos estos reyes para llegar a esto? Uno que otro hizo lo bueno delante de Jehová, pero la mayoría hicieron lo malo delante de los ojos de Dios y permitieron la idolatría
Y comenzaron a meter idolatría dentro del templo y mezclaron el culto a Jehová con los cultos a los Baales, y el pueblo andaba haciendo lo que quería, y los líderes dijeron, sí, hombre, ustedes entren, hagan lo que quieran. Algunos se enojan cuando se les llama la atención, ¿verdad? Dicen, pues tú qué, pues si ni me pagas, ni que fueras mi papá. Pero bueno, entonces, y luego los adversarios del pueblo, es decir, los babilonios, los asirios que conquistaron Israel y luego los babilonios, se justificaban de esa manera, ¿no? O sea, decía, pues, bueno, o sea, nosotros no tenemos la culpa. Los adversarios que hicieron pedazos a este pueblo se justificaban diciendo, como instrumento de Dios, decían, bueno, no es culpa de nosotros, es culpa de ellos que pecaron. Por eso Dios nos mandó destruirlos, a su mismo pueblo. Se estaban justificando. Pero a pesar que era cierto que Israel y que Judá habían pecado y merecían juicio, no justificaba la forma tan cruel como los babilonios entraron, aunque Dios los usó para traer juicio, pero se fueron más allá, ¿ves? O sea, eran súper sanguinarios ya. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Si yo les di, los usé como mi instrumento, pero ustedes fueron más allá y también van a ser juzgados por haber abusado del pueblo de Dios. Verso 8, 9 y 10. Ahora un consejo para el pueblo de Dios. Huid en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los mansos delante del ganado. Aquí dice mansos, pero en otro dice machos cabríos, ¿verdad? Ajá. Y dice ser como machos cabríos delante del ganado. Porque he aquí que yo despierto y hago subir contra Babilonia, reunión de grandes naciones de la tierra del Aquilón, y desde allí se aparejarán contra ella, y serán tomadas sus flechas como de valiente diestro, que no se tornará en vano, y la tierra de los caldeos será para presa, todos la saquearán, saldrán llenos, dice el Señor. Ok, ahora le dice al pueblo de Dios, ustedes ¿sabes qué? Salgan de Babilonia. ¿Cómo dice que salgan? Como machos cabríos. Hay varias interpretaciones. La primera es que un macho cabrío es el más rebelde de la manada. Entonces, como que le está diciendo, no se sometan a Babilonia, sean rebeldes a Babilonia, ¿no? Pero hay otra interpretación que dice que los machos cabríos, como son los más rebeldotes y los más difíciles de domesticar, cuando abren el corral, ¿qué crees que pasa? Son los primeros que salen corriendo. ¿Okay? Son los primeros que salen corriendo. Por eso le dice Dios, salgan de Babilonia como machos cabríos, o sea, salgan corriendo de ahí. Y lo que está diciendo, porque los machos cabríos siempre van hasta delante de toda la manada. ¿Okay? Entonces lo que está diciendo es que una vez que abren, van a correr para dejar el encierro. Y lo que está hablando es que Judá irá al frente de todos los pueblos que están cautivos en Babilonia y que van a escapar de regreso a su hogar cuando el rey Ciro da el permiso de salir de ahí ya. ¿Ves? Entonces, quienes van al frente de todos, los primeros que van a salir es el pueblo de Judá, el pueblo de Dios, y atrás de ellos van a venir muchas naciones, pero ellos van a ir adelante. ¿Y cómo van a ir? Van a ir andando y llorando. ¿Okay? Entonces, ahora, esto se cumplió ya cuando los medas y los persas conquistaron Babilonia, y el rey Ciro los deja salir, pero será aún más completo en la caída de Babilonia en los últimos días, y te recomiendo, y apúntale ahí, te dejo de tarea que leas Apocalipsis 17 y 18, que habla de la caída de la gran Babilonia. ¿Okay? Es una gran Babilonia que va a estar vigente todavía en los tiempos, en los últimos tiempos, dice. 11, 12, 13, 14, 15, 16, por favor. Dice, porque os alegraste, porque os gozaste destruyendo mi heredad, porque os llenaste como becerra de renuevo, relinchaste como caballos. ¿A quién está hablando ahora? A Babilonia, ¿verdad? Y le está diciendo la forma en que ellos hicieron todo. O sea, no hubo en ellos ningún sentimiento de misericordia, nada. O sea, se gozaron destruyendo todo. Vuestra madre se avergonzó mucho, se afrentó a lo que os engendró. Veis aquí las postrimerías de los gentiles, desierto, sequedad y páramo. Por la ira del Señor no será habitada, sino que asolada será toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y silbará sobre todas sus plagas.
y apercibíos contra Babilonia alrededor, todos los que entráis con arco, tirad contra ella, no escatiméis las saetas, porque pecó contra el Señor. Gritad contra ella en derredor, dio su mano, ha caído sus fundamentos, derribamos son sus muros, porque venganza es del Señor, tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo. Talad de Babilonia al sembrador y al que tiene hoz en tiempo de la siega, delante de la espada opresora, cada uno volverá el rostro hacia su pueblo, cada uno huirá a su tierra. ¿Ok? Y aquí el punto es, porque se alegraron, porque lo hicieron con gozo, o sea, porque fueron sanguinarios. Dios promete juicio contra Babilonia por eso, porque tuvieron un malvado placer y no se dieron cuenta que solamente eran un instrumento de Dios para castigar al pueblo. Pero se fueron más allá. ¿Te acuerdas también, David, cuando llegó un momento en que ya se fue mucho más allá de lo que Dios había dicho y comenzó a ser bastante sanguinario? Ajá. Y después Dios le dijo, no, tú ya no, porque has derramado mucha sangre, ¿no? O sea, llegó a un punto donde ya no había ningún tipo de misericordia, y así estos también, ¿no? Dice Dios, ustedes se alegraron en hacer maldad, pues no les dolió nada. Entonces dice, por eso, porque abusaron del poder que yo les di, ustedes también van a estar listos para juicio. Ajá. Él dice ahí entre el verso 11 y 16, porque ellos eran, cuando dice, relincharon como caballo y como novilla sobre la hierba, es decir, una vaca sobre la hierba y un caballo que está relinchando, está hablando de soberbia y de orgullo. O sea, los babilonios se llenaron de tanta soberbia y de orgullo por el poder que Dios les había dado y nunca se dieron cuenta que era Dios el que les estaba dando el poder. Y de repente se enseñorearon de todo y dijeron, nosotros. Ajá. Entonces venía un juicio sobre Babilonia que iba a asombrar a todas las naciones. Y todas esas naciones, ahí se les dice, cuando pasen por Babilonia, todos los que traigan arco y flecha, sobre ellos disparen. O sea, está hablando de muchos ejércitos que van a llegar y van a ir sobre esa gran potencia o nación, no sé, ¿sí? Al final de los tiempos. Aquí esto ya pasó antes. Aquí cuando los persas suben es el cumplimiento a corto plazo, pero viene una venganza más grande de Dios contra la gran ramera, ¿verdad? Que es Babilonia. Entonces dice, porque es venganza de Jehová. Entonces, el mismo daño que hicieron ellos, todo lo que le trajeron al pueblo de Dios ellos, les vendría de regreso. Y le dicen, hagan con ella como ella hizo. Nosotros decimos, ¿cómo decimos? Botellita de Jerez, ¿sabes? Todo lo que me digas será al revés. O carcacha, carcacha, todo lo que me digas se te retacha. Así pasa, todo lo que siembras cosechas. Dios siempre ha sido así, siembra y cosecha, siembra y cosecha. Y también recordamos que la ley de Dios, la ley del talión, ¿se acuerdan? Ojo por ojo, diente por diente, brazo por brazo, pierna por pierna. Dice, todo lo que hizo Babilonia, así también con ellos. La poderosa Babilonia iba a ser reducida a nada, ¿ves? En Medio Oriente no iba a quedar nada de Babilonia cuando Dios la castigue. Y todos los que pasen por ahí van a quedar asombrados, porque Babilonia era un esplendor, era algo esplendoroso, era una ciudad así como que, wow, la gran Babilonia, ¿no? Y va a quedar tan destruida que todos los que pasen por ahí, dice que van a silbar así como, ¿cómo quedó? No mucho después de la profecía de Jeremías, Babilonia fue conquistada por los persas, pero no destruida por total. Ciro, el rey persa, quien unificó el imperio medo-persa después que aplastó a Babilonia, perdonó de alguna manera, ¿no? Así es de que la referencia de Jeremías 50:16, lo que está hablando de un ataque futuro a Babilonia en los últimos tiempos. La caída de Babilonia profetizada por Jeremías fue parcialmente cumplida por los medos y los persas. Conquistaron la antigua Babilonia. Pero aún así, hay una conexión entre la caída de la Babilonia y el Apocalipsis 18:2, donde comienzan a decir, Babilonia la grande ha caído, Babilonia la grande ha caído. ¿Okay? Entonces, muestra que hay una caída final de Babilonia aún por venir.
O sea, no ha caído por completo. Va a haber una gran Babilonia que va a caer en los últimos tiempos. 17, 18, 19, 20. Ganado descarriado ha sido Israel. Leones lo amontonaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Este Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó el postrero. Por tanto, así dijo el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí yo visito al rey de Babilonia y a su tierra, como visité al rey de Asiria, y volverá a traer Israel a su morada, y pasará en el Carmelo y en Basán, y en el monte Efraín, y de Galaad se saciará su alma. En aquellos días y en aquel tiempo, dijo el Señor, la iniquidad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiese dejado. Qué bonito. Ahora les llama, primero, ovejas perdidas, y ahora les llama rebaño descarriado, es Israel. Dice, leones lo dispersaron. Entonces Jeremías había hablado primero como ovejas perdidas a causa de sus pastores, pero ahora los ve como un rebaño ya descarriado, perdidos por completo, ya descarriados por completo, y le da la imagen a Asiria y a Babilonia de leones poderosos, ¿ves? Y habla de unos leones que primero llegaron y los mataron y quebraron huesos y todo, y luego llegan los otros leones que son más pesados. Ya cuando está la víctima muerta, desquebrajada todo, llegan otros leones y rompen los huesos así como para chupar los tuétanos, tacos de tuétano, qué rico, ¿eh? Bien, y está dándole un simbolismo a lo feroz que iba a ser el ataque, ¿no? O sea, hasta chuparle los tuétanos. Primero, los israelitas, o sea, Israel, las tribus del norte fueron atacados y saqueados por los asirios, y después los del sur por los babilonios. Y estos actuaron sobre ellos como un león, como una oveja. ¿Ves? Como un león, cuando un león agarraba a una oveja y la capturaba, pues primero devoran toda la carne de ella y después rompe todos los huesos para también chuparse los tuétanos. ¿Ves? O sea, está hablando de lo terrible que fue el ataque de los asirios y los babilonios al pueblo de Dios. Qué tremendo, ¿no? El pueblo de Dios. Primero, los egipcios. Luego, los asirios, los babilonios, los persas. Luego, los griegos. Luego, los romanos. Luego, los alemanes. Y siguen bajo presión. Dios prometió que de la misma manera que el reino asirio desapareció, porque ya Asiria desapareció, lo mismo iba a suceder con el poderoso imperio babilonio. Un día iba a ser castigado. Y dice que después de que sean castigados, cuando Dios termine su venganza con estas naciones que fueron en contra del pueblo de Dios, ¿qué va a hacer Dios? Va a volver a traer a Israel a su tierra. Y esto es al final de los tiempos, ¿ok? Van a regresar todos, van a regresar. ¿Se acuerdan que hemos hablado mucho de eso? Del gran encuentro de las naciones en Jerusalén adorando al Cordero en el reino milenal de Cristo. Entonces, en contraste con los temporales imperios de Asiria y Babilonio, Dios va a restaurar a Israel a su tierra, pero de manera ya eterna, ¿ves? La maldad de Israel será buscada, dice, y no aparecerá. Eso es maravilloso. Es una promesa maravillosa y eso es una de las grandes promesas del pacto de Dios. Esto pertenece a la restauración y salvación de Israel. Y Dios dice, yo voy a perdonar todo, pero también voy a cuidar de Israel. Dice, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Así que el perdón del remanente será tal que su culpa y su pecado serán completamente borrados para siempre. Eso es lo que hace Dios, ¿ves? Eso es lo que hizo Jesús con todos nosotros. Borró nuestra culpa y nuestro pecado. 21, 22, 23, 24, 25. Dice, sube contra la tierra de contumaces, contra ella, contra los moradores de la visitación. Destruye y mata en pos de ellos, dijo el Señor, y haz conforme a todo lo que yo te he mandado. Estruendo de guerra en la tierra, quebrantamiento grande.
¿Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se tornó Babilonia en desierto en los gentiles? Te puse lazo y aún fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Fuiste hallada y aún presa porque provocaste al Señor. Abrió el Señor tu tesoro y sacó los vasos de su furor, porque esa obra del Señor, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Venid contra ella desde el cabo de la tierra, abrid sus alfolís, hacedla montones y destruidla. No le queden reliquias. Matad a todos sus novillos, vayan al matadero. ¡Ay de ellos! Que venido es su día, el tiempo de su visitación. Wow. Y aquí menciona otros dos, Merataín y Pecot. ¿Ok? Merataín, ¿sabes qué quiere decir? Quiere decir rebelde de rebeldes. Y Pecot, tierra de castigo. Entonces Babilonia había sido instrumento en las manos de Dios. Y cuando se refiere como el martillo de toda la tierra, está hablando también de Babilonia, dice, pero ese martillo que estaba golpeando toda la tierra, que estaba conquistando a todos, dice, ya se rompió. Ya no va a hacer más daño. Y Babilonia se vuelve a desolación. La razón de ese castigo es que porque provocaron, ¿qué? La ira de Dios. ¿Cómo fue que provocaron la ira de Dios y Dios los llamó para castigar al pueblo? Porque abusaron del poder que Dios les había dado. Se fueron más allá. Ahora les llegaba su tiempo, porque sabes que toda persona, toda nación, todo creyente y toda religión algún día van a pasar por el juicio de Dios. Y a nosotros Dios nos ha dado mucha gracia y misericordia. Y tal vez muchos hemos abusado de la gracia y misericordia, ¿ves? Es peligroso, podemos provocar la ira de Dios. 28, 29 y 30. Voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia se oye, para dar las nuevas en Sión de la venganza del Señor nuestro Dios, de la venganza de su templo. Haced juntar sobre Babilonia flecheros, a todos los que entestan arco. Asentad campos sobre ella a su alrededor, no escape de ninguno. Pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo. Haced con ella, porque contra el Señor se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas y todos sus hombres de guerra serán talados en aquel día, dijo el Señor. Y aquí que yo estoy contra ti, oh soberbio, dijo el Señor, Dios de los ejércitos, porque tu día es venido, el tiempo que te visitaré. El soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien le levante, y encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos a sus alrededores. Dios habla de la venganza de su templo, ¿ves? ¿Sabes qué hicieron los babilonios con el templo de Dios? Ya saben, ¿no? Lo saquearon y luego lo quemaron. Se llevaron todas las riquezas y después le prendieron fuego. Y así como ellos destruyeron el templo de Dios, y eso fue un acto de orgullo y de soberbia grandísimo, ¿ves? Porque de alguna manera ellos sabían quién estaba usando, quiénes estaban permitiendo ir contra el pueblo de Dios. Así es de que iban a ser destruidos de la misma manera que ellos destruyeron todo. ¿Por qué? Dice, porque contra Jehová se ensoberbeció. ¿Y alguien puede ser orgulloso contra Dios o soberbio contra Dios? Pues yo creo que sería algo tonto, ¿no? Pero esta es la raíz del pecado de Babilonia, la soberbia, el orgullo. De repente se volvieron arrogantes y pensaron que ellos podían destruir a cualquier nación y conquistar el mundo, llevar destrucción a todo el mundo y conquistar y hacer cautivos a los que ellos quisieran porque se volvieron poderosos, y nunca pensaron que se les iba a voltear, como decía mi mamá, el chirrión por el palito, ¿no? Sabes, Dios tiene el control y el gobierno sobre todas las naciones, sobre todos los asuntos de política de los hombres y de las naciones.
Babilonia había sido un instrumento de castigo, pero ahora iba a ser juzgada. Y dice el verso 33 y 34, así dijo el Señor de los ejércitos, oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que tomaron cautivos se los retuvieron y no los quisieron soltar. El Redentor de ellos es fuerte, el Señor de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. ¿Okay? Ahora le dice a los babilonios, ustedes me los retuvieron ahí, no los querían dejar ir. Dice, pero el Redentor de ellos es ¿qué? Fuerte. El Redentor de nosotros es fuerte, hermano. Es invencible. Pocas naciones se han dado cuenta que Dios es el Redentor de Israel. Y esta redención la hace voluntariamente. ¿Se acuerdan cómo hizo la redención Boaz de Ruth? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué pudo redimir Boaz a Ruth? ¿No saben? Porque era el pariente más cercano. Entonces, Dios también hace una redención voluntaria comprometido para salir vencedor por la causa de Israel. Y una cosa más que hace es que le trae paz a los suyos. Pero cuando trae paz Dios a los suyos, el caos impera en los enemigos. Aquí entonces podemos entender que todo aquel que se atreva a causarle problemas a un hijo de Dios o al pueblo de Dios, debe recordar que su Redentor es fuerte y que va a ir sobre de ellos. Cuidado. Wow. Los judíos han sido tenidos como afligidos por Dios, ¿verdad? Ha sido un pueblo que dice, no, pues Dios los ha afligido muchísimo a ellos. Y ha sido excusa muchas veces, en ocasiones, para que otras naciones quieran hacerle mal y tratarlo con injusticia. Pero no debemos de olvidar que Dios no ha rechazado a su pueblo, Solo lo disciplinó, los ha corregido. Y cualquier nación que persiga al pueblo de Dios, tarde o temprano va a caer sobre la ira de Dios. Entonces, dice Dios que dice que los trae para hacer reposar la tierra. Y el lugar que nosotros reposamos, ¿dónde es? ¿Dónde es el lugar donde nosotros reposamos? A los pies de Cristo. Y mientras nosotros permanezcamos ahí, vamos a estar perfectamente seguros y bendecidos. Pero no te puedes descarriar, ¿ves? Tienes que permanecer ahí a los pies del pastor, del buen pastor que es Jesús. Si tú te descarrías, ten por seguro que va a haber disciplina. Y luego dice 36, 37, 38, espada sobre los adivinos, se atontarán, espada sobre sus valientes y serán quebrantados. Espada sobre sus caballos, sobre sus carros y sobre todo el vulgo que está en medio de ella, y serán como mujeres. Espada sobre sus tesoros y serán saqueados. Sequedad sobre sus aguas y secarán y se secarán, porque su tierra es de esculturas y en sus ídolos enloquecen. ¡Wow! Pura espada, ¿ves? Dios promete que la espada de Dios, la espada de juicio de Dios va a caer contra Babilonio, así como contra sus príncipes, sus reyes, sus sabios, contra todos sus adivinos, contra todos sus soldados, incluso contra sus caballos y sus carros. Y la razón es porque ¿qué? Orgullo, soberbia, se airaron contra Dios, pero la más importante, porque es tierra de ídolos. Y se entontecen con sus imágenes. ¡Wow! Está tremendo eso, ¿es?
Oye, Eumir, me quitaste muchos graves, ponme poquititos, ¿no? Porque es tierra de ídolos y se entontecen con sus imágenes. ¿Qué es lo que pasa con la gente que adora ídolos? ¿Mm? Se entontecen. Ajá. Así, de plano. Hoy platicaba con una persona, varias cosas muy bonitas, pero una de ellas fue que me dijo, ¿sabes qué? Yo no, él no es de aquí de Aguascalientes, aunque también es hermano y ministra y todo. Si yo no había visto en ningún lugar de México un lugar tan duro como Aguascalientes para el Evangelio. Dice, aquí tienen la religión, pero clavada hasta el corazón, a lo más profundo, dice. La gente no quiere, dice. Dice, no captan. Y ahorita que estoy leyendo todo eso, es verdad, ¿ves? O sea, cuando la gente se clava en los ídolos, a adorar esa clase de dioses, de ídolos, se entontecen con sus imágenes. Ya su intelecto, su forma de pensar ya no se abre a nada, a veces cierran por completo. Ahora la pregunta es, ¿será que México es un país de ídolos, tierra de ídolos? ¿Lo creen o no? Sí, sí lo es. Y qué tristeza, hermano. Y más cuando vamos a los ranchitos y eso, que ahí sí son más idólatras todavía, les cuesta tanto trabajo creer en el Dios verdadero, porque ya están entontecidos con sus imágenes. Todo lo que Babilonia confiaba va a caer sobre la espada de Dios. Y esto incluía a su pueblo, a su ejército, sus tesoros y sus ídolos. La gente que estaba entontecida con las imágenes va a caer a filo de espada también, a la filo de espada de Dios. Y luego dice 39 y 40. Por tanto, allí morarán bestias, monteses con gatos, morarán también en ella pollos de avestruz. Ni más será poblada para siempre, ni se habitará de generación en generación. Como el... ¿Me bajas, Mac? Está muy alto el volumen. Como el trastornamiento de Dios a Sodoma, a Gomorra y a sus ciudades vecinas, dijo el Señor, no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. Por tanto, allí morarán fieras del desierto y chacales. La devastación de Babilonia va a ser tan grande, tan completa, que la ciudad que era así la gran Babilonia llena de riquezas y esplendor, va a terminar siendo un lugar desierto habitada por puros animales salvajes. No va a haber más vida humana ahí. Así como Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, y ahí los destruyó por otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué fue ahí? Inmoralidad por inmoralidad. La destrucción de Babilonia va a ser comparable con esta destrucción. La iguala a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ahora 41, 42 y 43 hasta 44. Dice, aquí viene un pueblo del Aquilón, una nación grande, y muchos reyes se levantarán de los lados de la tierra. Arco y lanza manejarán, serán crueles y no tendrán piedad. Su tropel sonará como el mar y montarán sobre caballos y se apercibirán como hombre a la pelea contra ti, oh hija de Babilonia. Oyó su fama el rey de Babilonia y sus manos se descoyuntaron. Angustia le tomó, dolor como el de una mujer de parto. He aquí como un león subirá de hinchazón del Jordán a la morada del fuerte, porque haré reposo y lo haré correr sobre de ella. Y al que fuere escogido, la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me reemplazará? ¿O quién será aquel pastor que me podrá resistir? ¡Wow! ¿Eh? Ponle ahí al último, al 44.
Y ahora sí, viene la amenaza, dice, ya los persas se están levantando y vienen sobre ustedes. Y cuando el rey de Babilonia escucha que ya vienen, dice que sus manos se descoyuntaron, es decir, se le cayeron las manos, ¿ves? Desfalleció por completo. Esta profecía no solo habla de la próxima conquista de los persas sobre de Babilonia, sino de la destrucción final de la que está hablando Apocalipsis 17 y 18. Y esta destrucción también en cierto sentido viene del norte. ¿Y sabes cómo van a ser estos que van a destruir? Crueles y no tendrán compasión. Gente sin compasión. Serán guerreros despiadados los que van a entrar ahí. Babilonia no mostraba misericordia también. Así es de que ellos no deberían esperar ninguna misericordia tampoco de sus conquistadores. El rey le entró en angustia cuando supo, ¿no? Cuando se dio cuenta, cuando empezó a escuchar de la fama de ellos que ya venían. Y en muchos lugares Jeremías describe este efecto causado por Babilonia y sus ejércitos sobre los conquistados como algo muy terrorífico, ¿no? Muy cruel. Pero ese mismo temor va a caer sobre el rey de Babilonia. Una sorpresa sobre el rey de Babilonia. Alguien que siempre estaba acostumbrado a apuntar el dedo, a ganar, a aplastar a todas las demás naciones. De repente, ¡pum!, Dios se la va a voltear. Y ahora está congelado de miedo. Dice que van a subir como leones, ¿no? El león en Jeremías 5:44 ahora es Ciro, y en otra parte era Nabucodonosor, ¿verdad? Cuando dice que iban a subir como leones era Nabucodonosor y el rey de Asiria. Pero ahora es Ciro, que ahora lo pone como un león, y luego dice, ¿quién va a ser aquel pastor que va a resistirme? ¿Y de quién está hablando? ¿Está hablando de algún rey? ¿De algún líder? ¿O de algún dirigente? ¿O de algún general del ejército? Dice, ¿quién va a ser el hombre que me va a detener a mí? ¿Cuál es la nación que va a detener los planes de Dios? No había pastor, ni rey, ni líder que pudiera resistirlo. No va a haber. Y luego dice el 45 y 46, por tanto, oíd el consejo del Señor. Ahí les va el consejo que ha acordado sobre Babilonia y sus pensamientos que ha formado sobre la tierra de los caldeos. Ciertamente a los más pequeños del hato los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Del grito de la toma de Babilonia la tierra tembló y el clamor se oye entre los gentiles. Por tanto, oíd la determinación de Jehová que ha acordado contra Babilonia. ¡Wow! Dios está invitando no solo a Israel y a Judá, sino a Babilonia, a la misma Babilonia y a todas las naciones, a oír la determinación de Jehová. Dice, quiero que escuchen todos, Israel, Judá, Babilonia, los persas, todas las naciones, quiero que escuchen. Viene un juicio de Dios. Y Dios quería que lo entendiera el mundo entero. Al grito de la toma de Babilonia, la tierra tembló. Dios iba a mostrar su poder, su sabiduría, su justicia y su plan ya determinado, elaborado para todas las eras y para todos los tiempos. Dios ya tiene un plan, nadie lo va a cambiar. Nadie lo va a detener. Así va a ser el final. Dice Dios, ¿quién me va a detener? ¿Quién va a cambiar mis planes? ¿Quién va a cambiar lo que yo ya he determinado? Pues obviamente nadie. Oremos, pongámonos las pilas y nunca se olvide de orar también por el pueblo de Dios. Dios los bendiga. Dale un aplauso bien fuerte al Señor.